Hola con todos, el día de hoy vamos a hablar acerca de los relajantes neuromusculares, basándonos específicamente en lo que sería su monitoreo. Pero antes de hablar de esto vamos a hablar qué es un relajante neuromuscular no despolarizante. Y bueno, tenemos que decir que es un medicamento que bloquea la transición de señales nerviosas de los músculos sin causar la despolarización. Van a actuar en los antagonistas de la acetilcolina en los receptores nicotínicos, impidiendo la contracción muscular y obviamente provocando la parálisis en el paciente. Por ejemplo, tenemos al ropurón. Vamos a ver lo que es técnicas de monitorización neuromuscular. Para ello vamos a tener o utilizar lo que son electrodos de estimulación, en donde vamos a tener de dos tipos, uno de superficie y otro de aguja. De superficie hay de dos tipos de materiales, uno que es de plata y otro de cloruro de plata. Y el de aguja se usa muy pocos casos, en casos muy excepcionales, pero hay que tener mucha precaución porque al momento de usarlo puede dañar lo que es un nervio que estemos estimulando. En la ubicación de los electrodos podemos tener varias ubicaciones que podemos utilizar. Entre ellos tenemos el nervio cubital del músculo aductor del pulgar, tenemos el nervio tibial posterior que va a estar con el músculo flexor corto del primer dedo del pie. Vamos a tener el nervio facial que va a estar acompañado con dos músculos, uno de ellos el músculo auricular del ojo y el otro el músculo colugador superciliar. El nervio más utilizado en lo que es la monitorización neuromuscular es el nervio cubital. Este nervio se emplea debido a que es más accesible y tiene más alta fiabilidad en la respuesta muscular que se obtiene al estimular el músculo aductor del pulgar. Tenemos que para ubicar los electrodos se deben colocar en la cara anterior de la muñeca, con el electrodo distal aproximadamente a 1 centímetro proximal al punto donde el pliegue de la flexión proximal de la muñeca cruza con el lado radial del tendón del músculo flexor cubital del carpo. Este electrodo proximal se va a situar de modo que la distancia entre el centro de ambos electrodos va a estar de 3 a 6 centímetros, como mostramos en la imagen. También tenemos dos nervios también que se pueden utilizar, pero no son tan preferibles. Uno de ellos es el nervio tibial posterior. Aquí los electrodos se van a ubicar en lo que es en la cara del maniobro medial, con el electrodo negativo situado distalmente. También tenemos los nervios faciales, donde vamos a estimular con dos músculos, el músculo auricular del ojo y el músculo colugador superciliar. Aquí el electrodo negativo se va a ubicar en el nervio facial, mientras que el electrodo positivo se va a colocar en la frente. Una de las principales funciones para utilizar los electrodos de estimulación es primero la transmisión de los impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos que van a estar generados por el estimulador son transmitidos del nervio periférico a través de estos electrodos. Estos impulsos van a provocar una respuesta muscular que puede ser evaluada. Otra función tenemos que va a permitir la evaluación de la función neuromuscular. La respuesta muscular a la estimulación eléctrica permite la evaluación de la función neuromuscular, ayudando a determinar el grado de bloqueo neuromuscular inducido por lo que es los fármacos que se han utilizado para la relajación muscular. También tenemos otro que nos ayuda a la monitorización durante la cirugía. Gracias a la monitorización continua nos permite lo que es ajustar las dosis de los bloqueantes neuromusculares y así asegurar lo que es una recuperación adecuada de la función muscular. ¿Qué nos permite esto? Nos permite minimizar el riesgo de parálisis residual postoperatoria. Una de las técnicas que nos permite evaluar lo que es la relajación neuromuscular, tenemos primero lo que es el estimulador del nervio periférico. ¿Qué nos va a ayudar esto? Esto nos permite estimular lo que es el nervio periférico y nos va a evaluar lo que es una respuesta muscular de manera ya sea táctil o ya sea visual, pero esta no nos va a proporcionar lo que es una medición cuantitativa objetiva. Tenemos diferentes modos de estimulación con los cuales nos podemos ayudar. Uno de ellos es el tren de 4. Otra de ellas es la estimulación tetánica, otra de ellas es la estimulación con tracción única y la estimulación de Log-Raga. También tenemos diferentes técnicas que nos vamos a ayudar con diferentes equipos para medir ciertas características con respecto a los músculos. Diferentes técnicas tenemos primero lo que es la aceleromiografía, en el cual aquí vamos a ver lo que es la aceleración del músculo. En la electromiografía vamos a ver lo que son los potenciales de acción. En la mecanomiografía vamos a ver la respuesta mecánica. La cinemiografía vamos a ver el movimiento del músculo.
la compresonmiografía, vamos a ver la cambios de presión en el momento que el paciente aprieta un manguito. Y la fonomiografía, vamos a ver sonidos que son causados cuando hay una contracción muscular. Cabe recalcar que estos sonidos son muy bajos y tenemos que utilizar unos micrófonos especializados para poder tener alguna medición necesaria. Estimado doctor, compañeros de clase, vamos en este momento a explicar sobre qué se trata la estimulación tetánica. La estimulación tetánica fue propuesta por Tassoni en el año de 1975 con la finalidad de valorar lo que es el bloqueo neuromuscular. Y entonces empezamos. ¿En qué consiste la estimulación tetánica? La estimulación tetánica consiste en emitir una estimulación eléctrica a alta frecuencia que va de 50 a 100 Hz. Pero en la práctica clínica el patrón más frecuente es de 50 Hz en 5 segundos. Incluso algunos investigadores han recomendado de 100 Hz y también de 200 Hz en un segundo. Mientras que en una transmisión neuromuscular normal, lo que vamos a encontrar o el observador va a mirar una contracción muscular intensa y sostenida y la atenuación en respuesta a la estimulación tetánica, que es la base para la valoración del bloqueo neuromuscular. Durante el bloqueo despolarizante, en respuesta muscular a la estimulación tetánica de 50 Hz en 5 segundos va a ser sostenida, mientras que el bloqueo durante la fase 2 y la administración de succinilcolina, la respuesta a la estimulación tetánica no es sostenida. La atenuación de la respuesta muscular a la estimulación tetánica se le considera un fenómeno presináptico. Tradicionalmente se explica de la siguiente manera: que va a existir una liberación masiva de lo que son las acetilcolinas de los depósitos disponibles que se sitúan inmediatamente en la terminación presináptica. A medida que vayan vaciando las moléculas de acetilcolina, va a existir o va a disminuir la velocidad de movilización de acetilcolina. Es decir, que va a haber un momento que va a existir el equilibrio entre la síntesis y la movilidad. Pero a pesar de que se llegue al punto del equilibrio, va a existir todavía lo que es la respuesta muscular a la estimulación tetánica. ¿Por qué? Porque hay muchas veces más cantidad de acetilcolina en comparación a la respuesta evocadora. Por ende, podemos decir que la estimulación tetánica lo que nos permite es estimular al paciente por 5 segundos a un estímulo eléctrico de 50 Hz. Uno de los dispositivos que nos ayudan en la estimulación tetánica tenemos el TOP-Scan, pero no nos indica este test de estimulación tetánica. Simplemente el examinador visualizará de forma visual lo que es la contracción muscular. El 3D4 o TOF por sus siglas en inglés es la administración de 4 estímulos supramáximos. Tenemos el estímulo 1, el estímulo 2, el estímulo 3, el estímulo 4, los cuales van a ser emitidos a 0.5 segundos o 2 Hz. ¿Y por qué 4 estímulos? Porque estos 4 van a permitir evaluar la respuesta muscular ante un estímulo nervioso, el cual se mide generalmente en el nervio cubital. Entonces, la base de la evaluación va a ser el número de respuestas apreciables tras la estimulación mediante el TOF, y también mediante ello vamos a obtener un cociente. Este cociente va a ser la división entre el estímulo 4 por el estímulo 1. Entonces tenemos el cociente, el estímulo 4 sobre el estímulo 1. Entonces, si tenemos un paciente al cual no se le ha administrado un relajante muscular, el cociente del estímulo 4 sobre el estímulo 1 va a ser mayor o igual a 1.
En cambio, si tenemos un paciente al cual se le ha administrado relajante muscular o durante un bloqueo no despolarizante parcial, el cociente del estímulo 4 sobre el estímulo 1 va a ser menor a 1 o va a disminuir. En cuanto a la monitorización o la evaluación del bloqueo como un agente no despolarizante, tenemos que tener en cuenta 4 fases: el bloqueo intenso, el bloqueo profundo, el bloqueo moderado o quirúrgico y la fase de recuperación. Entonces, mediante esta gráfica se interpreta lo que se va a ver en un monitor. Entonces, se debe tomar en cuenta, como ya mencioné, los niveles de bloqueo o las fases: bloqueo intenso, el bloqueo profundo, el bloqueo moderado y la fase de recuperación. Y también, mediante esta gráfica, tenemos la respuesta al tren de 4 o TOF, que se va a hacer el conteo de cada uno de los estímulos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en un monitor? Antes de que al paciente se le aplique un agente bloqueante neuromuscular, vemos en el monitor la respuesta adecuada a los 4 estímulos. Una vez que al paciente se le aplique el agente bloqueante neuromuscular, vemos cómo la respuesta a los estímulos va disminuyendo, pero la respuesta al TOF va a ser mayor o igual a 1. Entonces, al cabo de 3 a 6 minutos, vemos cómo la respuesta a los estímulos se encuentra ausente. Es decir, que el paciente se encuentra en un bloqueo intenso. El conteo del 34 va a ser igual a 0. Es decir, que no se va a presentar ninguna respuesta a los estímulos. Al igual que en el bloqueo profundo, donde el TOF va a ser igual a 0. Es decir, que no va a haber ninguna respuesta a los estímulos. En cambio, si nosotros vemos en el monitor la respuesta a un estímulo o la respuesta, se observa en el monitor 2 estímulos o 3 estímulos, esto nos quiere decir que el paciente se encuentra en un bloqueo moderado. En cambio, si en el monitor se presenta el conteo del 4º estímulo o de la 4ª respuesta al estímulo, como se puede observar en cada una de estas gráficas, se observan 4 estímulos. Eso quiere decir que el paciente se encuentra en una fase de recuperación, en el cual el TOF o el tren de 4 va a ser medible. El cociente entre T4 y T1 va a ser mayor o igual al 90%. Esto nos quiere decir que el paciente se encuentra en una fase de recuperación completa. Entonces, en conclusión, se puede decir que el tren de 4 nos permite evaluar de forma objetiva el grado de relajación neuromuscular de un paciente durante la anestesia o el periodo perioperatorio, lo cual es sumamente importante para ajustar adecuadamente las dosis de los relajantes musculares. Ahora vamos a hablar acerca de las fases del bloqueo neuromuscular no despolarizante. Y para el fácil entendimiento dibujamos una gráfica en lo que sería un plano cartesiano, teniendo la profundidad en el eje de las Y. Vamos a hablar que la profundidad del bloqueo neuromuscular a mayor altura, mayor va a ser la intensidad del bloqueo. Y en el eje de las X vamos a tener al tiempo, donde si aplicamos una sola dosis de bloqueador neuromuscular no despolarizado, hay una elevación más rápida de la intensidad del bloqueo.
que va disminuyendo a través del tiempo. Y gracias a esto podemos identificar varias fases de la relajación o del bloqueo neuromuscular. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la primera fase, que corresponde a un bloqueo neuromuscular intenso, que vamos a identificar por tener un conteo posttetánico de 0 y también un tren de 4 de 0. Y vamos a ver que las únicas opciones que puede usar en este caso para la reversión es el Sudomadex, cuando aplicamos lo que sería un bloqueante neuromuscular como lo es, no despolarizante como lo es el rocuronio, a una dosis de 16 miligramos kilogramo. Además, hay que recordar que en este bloqueo neuromuscular intenso es imposible o es contraindicado aplicar lo que sería la neostigmina. La segunda fase de la relajación neuromuscular es un bloqueo neuromuscular profundo, que se va a identificar porque el conteo posttetánico va a ser mayor o igual a 1, y en lo que sería el tren de 4 va a ser igual a 0. En este caso también la única opción que tenemos para revertir la relajación neuromuscular es el Sudomadex. Obviamente cuando se ha usado rocuronio como relajante neuromuscular a una dosis de 4 miligramos kilogramo peso. Además, en este caso no se utiliza la neostigmina debido a que está contraindicada. La fase siguiente de la relajación neuromuscular es un bloqueo neuromuscular moderado, donde vamos a tener un tren de 4 cuantificado de 1 a 3. Por esta característica, aquí la neostigmina ya está indicada, sobre todo cuando tenemos un tren de 4 cuantificado de 2 o de 3 a una dosis de 0,05 a 0,07 miligramos kilogramo. Además, también podemos usar el Sumadex como lo sería una reversión en cuestión a la relajación neuromuscular, donde se ha ocupado el rocuronio a una dosis de 2 miligramos kilogramo. El siguiente tipo de bloqueo es el bloqueo superficial, y aquí ya empezamos a encontrar una atenuación en el tren de 4, es decir, que hay una relación entre la primera y la cuarta respuesta en este tipo de monitoría, y el porcentaje va a ser entre un 10 a un 40% de lo que sería el top. La reversión aplicada en esta puede ser la neostigmina a una dosis de 0,05 hasta 0,07 miligramos kilogramo de peso. Además, se puede también utilizar el Sudomadex a una dosis de 2 miligramos kilogramo cuando se ha utilizado lo que sería el rocuronio. Cuando la relación de la primera y la cuarta respuesta del tren de 4 se encuentra entre un 40 a un 90%, estamos hablando ya de un bloqueo mínimo. Y aquí podemos usar una dosis de neostigmina un poco más baja, como de 0,02 a 0,03 miligramos kilogramo peso. Además, podemos usar lo que sería el Sudomadex a una dosis de 2 miligramos kilogramo. La última fase es la fase de recuperación aceptable del bloqueo neuromuscular, y que se identifica por una relación del tren de 4 mayor a lo que sería un 90%. En este caso no está indicado reversión muscular de ningún tipo.